Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un momentito, por favor. Estamos aquí, ¿verdad? ¿Me oís todos bien? Vale, perfecto. Vale, ¿qué tal estos días? ¿Habéis podido hacer el trabajo? ¿Tenéis alguna duda? Contarme, porque me habéis entregado solo 9, me parece, y era un poco por ver a ver qué tal ibais el resto. Muy bien, Juan Carlos. ¿Pero tienes alguna duda? Vale. Carolina, sí, es necesario poner los códigos de las cuentas, ¿vale? Pensar que al final la contabilidad requiere los códigos, porque sin códigos es como que no habría, por decirlo de alguna forma. Como además tenéis el plan, pues miráis tranquilamente. Vale, perfecto. Vale, vale, Juan Carlos. Vale, acordaros que tenéis hasta el día 18, ¿vale? Que no sé muy bien ahora en qué cae el 18, pero tener en cuenta eso, que tenéis que entregarlo para el 18, ¿vale? Porque no se os pase el plazo. Vale. ¿Alguna duda más? Empezamos con la clase. Vamos a, no sé qué hora es. Vamos a dejar un poquito de tiempo por si acaso alguien se conecta y empezamos el nuevo tema. Sí, es que cuando compramos no compramos existencias, ¿vale, Carolina? O sea, pensar que una cuenta siempre va a tener esa cuenta siempre que hablemos de ello, ¿vale? Al final es como un nombre, ¿vale? Yo me llamo Arancha y me llamo Arancha. Cuando estoy de comida con mi familia, que cuando estoy de comida con mis amigas, por ejemplo. Entonces, esto es lo mismo, ¿vale? Cuando hablemos de existencias, cuando hablemos de existencias, vamos a utilizar la cuenta 300. Si estamos hablando de otras cosas, no, ¿vale? Pero siempre que aparece en el diario, cuando hablamos de existencias, utilizamos eso. Si estamos contando algo que le ha pasado a las existencias, pues utilizaremos esa cuenta. Si estamos hablando de otra cosa, utilizaremos la otra cosa, ¿vale? Cuentas es mercancías, no. Cuentas es el código que tú dices, ¿vale? Cuando yo hablo de cuentas, hablo de esos tres numeritos, ¿vale? Es decir, la 430 cuando estoy hablando de clientes, o en este caso, la 300 que estamos hablando tú y yo de existencias, ¿vale? Entonces, esos 430 o 300 son lo que yo llamo cuentas. Entonces, tenemos la cuenta de mercancías, tenemos la cuenta de clientes, tenemos la cuenta de préstamos, tenemos diferentes cuentas. Hola, Elena. Estábamos un poco hablando si tenéis alguna duda del trabajo
que hay que entregar el 18, os lo recuerdo. Y bueno, pues estábamos comentando un poco, todavía no habíamos empezado el curso, la explicación de hoy. Sí, te puedo hacer una pregunta antes de Sí, comenzar la clase, sí, porque claro. al escribir tal vez me confundo y no pregunto lo que Vale, quería. Cuando yo te pregunto si las existencias del asiento de apertura, sí. eran las mismas que cuando posteriormente se compran, tú me dices que sí, que se manejan por la misma cuenta, mercancía sería, ¿verdad? La Yo he 300. dicho, yo he dicho que cuando tenemos que hablar de mercancías, utilizaremos siempre la misma cuenta. Si no estamos hablando de mercancías, ¿me oís ahora? Vale, si no estamos hablando de mercancías, utilizaremos otra cuenta. Entonces, si nosotros cogemos una cuenta 300 para hablar de mercancías, pues siempre esa cuenta. Ya, lo que pasa es que ahí me surge una confusión porque en el asiento de apertura hablan de existencias, pero como no sé qué tipo de compañía es, yo asumí que podrían ser mercancías, manejarlo bajo esa cuenta. Me da igual cómo le llames, Ya, porque realmente las existencias son las mercancías que tú tienes en tu almacén. ya, listo. Vale. Pues voy a empezar a compartir. Si me deja. Vale. Entonces, vamos a ver el ciclo contable. A ver si estaba grabando antes. Vale. Muy bien. Esperar por si acaso ha dejado de grabar. Vale, no. Entonces, nosotros hasta ahora hemos visto lo que era la contabilidad, para qué servía la contabilidad. Hemos visto el balance de situación, que era la información del patrimonio de la empresa, y hemos visto también una serie de asientos. Vale. Ahora lo que vamos a ver, y en esto es el ciclo contable. Perdona que me atasco yo sola. Vale. El ciclo contable es todo lo que pasa en la empresa. Normalmente, el ciclo contable va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre. Puede ser que haya empresas que su ciclo contable no sea este, sino que sea, por ejemplo, empresas de formación, ¿vale? Que realmente ellos, como funcionan por cursos, su ciclo contable va a ser ese curso, es decir, del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, porque ellos manejan por, por, por cursos. A veces también le pasa esto a las empresas de, ¿cómo se llama? De las estaciones de esquí, ¿vale? Que realmente tienen en cuenta un poco en función de esa temporalidad, pero son las menos, ¿vale? Entonces nos vamos a quedar que el ciclo contable empieza el 1 de diciembre hasta el 31, o sea, el 1 de enero, perdona, hasta el 31 de diciembre, es decir, un año normal. Vale, pues es eso lo que vamos a ver nosotros ahora. ¿Cómo va evolucionando la contabilidad? Vamos a quitar, vale. Entonces, el ciclo contable va a empezar siempre con el asiento de apertura, ¿vale? Que ya vimos asientos de apertura, pero vamos a volverlos a ver.
Luego, durante todo el año van a ir sucediéndose los diferentes asientos, que también vimos alguno de ellos, ¿vale? Y cuando terminemos el año, antes de terminar el año, ¿vale? Vamos a tener que hacer una serie de cosas. Vamos a tener que hacer una serie de cosas para lo que se llama cerrar la contabilidad, ¿vale? Nosotros la contabilidad la vamos a cerrar a 31 de diciembre. Eso no quiere decir que el 1 de enero empecemos, ¿vale? Que tenga que estar todo hecho al 31 de diciembre. Porque de hecho en las empresas tardamos en cerrar las empresas, ¿vale? Yo estoy en mayo y yo hay empresas que todavía no he cerrado y no pasa nada, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando me siente a cerrar esas empresas, voy a tener que hacer unos asientos a 31 de diciembre, ¿vale? Y son esos los asientos lo que vamos a ver. Obviamente, antes de dar por cerrada la empresa, antes de dar por cerrado ese ciclo contable, nosotros tenemos que comprobar, tenemos que mirar, tenemos que revisar que no hayamos cometido ningún error, porque se cometen errores. ¿Vale? El punto 3 de la diapositiva, que es el balance de comprobación, es una de las herramientas que tenemos para comprobarlo, porque nos da una visión. Ese balance de comprobación es el balance de sumas y saldos que ya lo vimos anteriormente, ¿vale? Entonces, el balance de sumas y saldos lo que nos refleja es el saldo final de esos libros mayores, de los que hemos ido hablando antes. Entonces, con un vistazo podemos ver si cuentas, por ejemplo, del debe, es decir, activo, tienen saldo o acreedor que nos puede llevar a detectar posibles errores, ¿vale? Entonces, esas cosas tenemos que comprobar. Yo suelo decir que muchas veces encontrar un error contable es como buscar una aguja en el pajar, ¿vale? Porque muchas veces es muy difícil. Y luego a veces vas con poco tiempo y entonces es mucho más difícil. Entonces, ese balance nos va a servir para controlar y hay que echarle un ojo. Vale, entonces, una vez que nosotros hemos echado un ojo a la contabilidad y no hemos detectado ningún problema, ¿vale? Ningún error, vamos a pasar a lo que llamamos ya cierre en contabilidad. Vale. Para hacer todos esos cierres de contabilidad, vamos a tener que hacer una serie de asientos, ¿vale? Unos asientos que sería la fase 4 de regularización, que ahora vamos a ver los asientos que se componen, ¿vale? Y luego el propio cierre, ¿vale? Y luego ya con todo eso estaremos preparados para elaborar los estados contables, ¿vale? Que esos hay que presentarlos en el registro. Iremos viendo, ¿eh? Pero el ciclo contable es del punto 1 al punto 6. Entonces, nosotros vamos a tener el asiento de apertura, que ya veis que aquí es solo uno. Eso lo vimos en el tema anterior y en el repaso estuvimos hablando del asiento de apertura. Luego, todos los asientos que se van generando durante el año, ¿vale? Lo que llaman ahí asientos normales, que hay pues de muchos tipos, ¿vale? Hemos visto la mayoría y los más usuales. Hay otros muchos más, ¿vale? Pero bueno, tenéis la base para poder gestionarlo, ¿vale? Luego vamos a hacer unos asientos de ajuste, que también al otro día los introducimos, pero vamos a ampliar el tema, ¿vale? El asiento de impuesto, ¿vale? Que también lo vimos y lo vamos a volver a ver, ¿vale? Luego unos asientos de regularización, que solo va a haber uno, y un asiento de cierre, que solo va a haber uno. ¿Alguien ha dicho algo? Perdonad. Vale.
Vamos a ir empezando por cada uno de los pasos, ¿vale? Pues, el asiento de apertura ya lo vimos, ¿vale? Es el asiento con el que se empieza la contabilidad. Cuando nosotros hacemos contabilidad, eh, el diario tiene que ir ordenado. Es decir, los asientos van numerados, primero va el 1, luego el 2, ¿vale? Y tienen que ir ordenados cronológicamente. Como nosotros ahora llevamos la contabilidad con el ordenador, pues nosotros vamos metiendo asientos indiferentemente de la fecha. Pero a mí, por ejemplo, cuando hago la cierre final, sí que me gusta ordenarlos. Es decir, sí que me gusta reorganizar esos asientos. Obviamente, como lo hace el ordenador, no tengo ningún problema. Para que así el asiento, el uno siempre va a ser el de apertura, ¿vale? Pero que el asiento 2 sea un asiento del 1 de enero y el 3 sea del 2 de enero y no tenga un asiento 2 de mayo, independientemente de cuándo lo he metido. Vale, entonces, el asiento de apertura siempre va a ser el 1, ¿vale? Siempre vamos a tener ahí. Acordar que yo os dije que el asiento de apertura puede ser, en el caso de Constitución, el asiento de Constitución, pero en las empresas normales, el asiento de apertura es igual que el asiento de cierre del año anterior, ¿vale? Porque es con lo que la empresa empieza, ¿vale? El asiento de apertura refleja el patrimonio de la empresa, ¿vale? Ese balance de situación. De hecho, tenemos siempre un balance de situación inicial, ¿vale? Que sería este asiento de apertura. Entonces, el asiento de apertura vamos a encontrarnos en la parte del debe las cuentas con saldo deudor del año pasado y en el haber en las cuentas con saldo acreedor del año pasado, ¿vale? En la parte del debe vamos a tener todas las cuentas de activo y en la parte del haber todas las cuentas de pasivo y patrimonio neto, ¿vale? Solo hay una serie de cuentas que se pueden mover, ¿vale? Que no cumplen esta norma. Y son, ¿vale? La de la amortización acumulada, ¿vale? Que al ser del grupo 2, todos pensamos que es una cuenta de activo y por lo tanto va en el debe, pero no es así. Esa cuenta va en el haber, ¿vale? Porque lo que supone es menor activo, ¿vale? Si os acordáis del asiento de amortización, ¿vale? Nosotros veíamos cuando hacíamos el asiento de amortización que la 28 iba en el haber. ¿Vale? Otra cuenta que se mueve, ¿vale? Que puede estar tanto en el debe como en el haber, es la 129. La 129 es la que hablamos y es la que cuadra cuando nosotros cancelamos, anulamos, saldamos las cuentas del 6 y del 7. Las cuentas del 6 y del 7 van confrontadas y para cuadrar el asiento vamos a utilizar esta 129. Si tenemos que cuadrar en el haber, pues pondremos la 129 en el haber. Si tenemos que cuadrar en el debe, irá en el debe, ¿vale? Y luego esta cuenta, la 490, ¿vale? Que también va en el haber. Esta la vimos cuando hablamos de los créditos comerciales, ¿vale? Cuando hablamos de la incobrabilidad de los créditos comerciales. Entonces, nosotros volvemos un poco a repasar el asiento de apertura. Vale, entonces nosotros tenemos este asiento, o sea, este patrimonio, ¿vale? Tenemos aquí, ya veis, capital, reservas, reservas voluntarias, hablaremos de esto, ¿vale?
un montón de información del patrimonio y aquí nos dicen si es saldo acreedor o saldo del debe. Vale, entonces con nosotros, con esta información patrimonial, hacemos el asiento que os voy a enseñar ahora. Ay, no, se ha ido un montón. Voy a esperar, porque se ha ido tanto. Vale, entonces con nosotros con esta, vale, con este balance, con con este patrimonio, hoy me está tomando el bloque, con este patrimonio vamos a tener este asiento. Ahora sí, con este patrimonio que hemos visto, vamos a tener este asiento. La 100, que es la cuenta de capital, va a estar en el haber, ¿vale? Y así sucesivamente. Así como en el balance de situación las cuentas están ordenadas, acordaros, por conceptos, ¿vale? Y según su disponibilidad, en el asiento no hay ningún problema, las podemos poner como queramos, ¿vale? Este asiento ya lo vimos, así que voy a pasar, a no ser que alguien me quiera hacer alguna pregunta. Vale. Otro de los asientos que vamos a tener que hacer, ¿vale? Nosotros partimos de este asiento de apertura y vamos metiendo diferentes asientos, ¿vale? Pero uno de los asientos que tenemos que hacer a fecha 30 de junio es el reparto o la distribución de beneficios, ¿vale? Tener en cuenta que nosotros vamos a empezar con un saldo en la 129, que es el beneficio del año anterior, ¿vale? Entonces, ese beneficio del año anterior no se puede quedar permanentemente en esta cuenta 129. Entonces, una vez que presentamos las cuentas a la Junta decide qué hay que hacer con esos beneficios. En función de lo que decida la Junta, nosotros tenemos que distribuir esos beneficios. Para distribuir esos beneficios, vamos a tener obligatoriamente, en la mayoría de los casos, de dotar a la reserva legal una cantidad y luego el resto vamos a poder hacer lo que queramos. En este caso, se determina que estas reservas van a ir a las reservas voluntarias y parte al reparto de dividendos, ¿vale? Es decir, este beneficio se va a repartir entre los socios. En la parte de arriba tenéis ese reparto, cómo se determina ese reparto, y en la parte de abajo tenéis el asiento que hay que hacer, ¿vale? De tal forma que a 30 de junio la cuenta 129 desaparece, queda saldada, ¿vale? Para que así a 31 de diciembre volvamos a generarla. Si no, esto es otro de los asientos que no habíamos visto y que hay que hacer, ¿vale? A 30 de junio. Y ahora ya vamos a empezar a todos esos asientos que tenemos que hacer antes de cerrar. Ah, bueno, perdonad. En la anterior hemos visto beneficios y en este vamos a ver qué pasa si hay pérdidas, ¿vale? Porque puede ser
que nosotros la 129 se tenga que poner en el debe o en el haber, acordaros, porque cuadra las 600 y las 700. Vale, entonces si tenemos beneficios, son lo que vamos a tener que distribuir, pero si tenemos pérdidas, ¿vale? Si tenemos pérdidas, vamos a tener que hacer desaparecer los resultados del ejercicio, porque en la 129 solo pueden estar los resultados de ese año. Entonces, nosotros, en este caso, en caso de pérdidas, a 1 de enero, vamos a tener que saldar la 129 porque ya no son resultados del ejercicio, sino que son resultados negativos de ejercicios anteriores. Y aquí sí podemos tener todos los resultados negativos que queramos de todos los ejercicios anteriores. ¿Vale? Y volvemos a dejar libre la cuenta 129. Sí, voy a preguntaros hasta aquí qué tal y a mirar el chat por si acaso. No, las reservas tienen un porcentaje fijo, ¿vale? Me imagino que os explicarán en algún otro sitio y si no, no os preocupéis que volvemos, ¿vale? Antes de terminar, porque me imagino que os explicarán no sé en qué departamento, por no adelantarme, ¿vale? Sí, sí, pero tiene además límites, ¿eh? Vale. Uy, vale. Seguimos. Le doy aquí. Ay, aquí otra vez. Esperar un poco, que así llego y nos mareo. Pues no, no me deja. Sí, ¿ves? Bueno, al final. Vale, entonces, nosotros hemos visto ese reparte y ahora vamos a ver la siguiente fase del cierre contable, que sería el tema de la regularización. Vale, aquí vamos a tener diferentes tipos de asientos. El primero va a ser el de amortización, ¿vale? Que también lo vimos. El siguiente va a ser el de periodificación, que también lo vimos, pero lo vamos a repasar. El siguiente va a ser el de reclasificación, que ese no lo hemos visto, aunque lo hemos introducido, una vez os pregunté. Y el siguiente va a ser el de existencias, ¿vale? Puede ser que tengamos que hacer estos asientos o puede ser que no los tengamos que hacer, o todos no.
El primero, el asiento de amortización, que ya vimos. Hablamos de la amortización, hablamos de cómo se calculaba y hablamos del asiento, pero lo volvemos a tener aquí, ¿vale? La amortización nos supone un gasto para la empresa en el año en el que tenemos que contabilizarlo y a la vez supone un menor valor de ese activo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una 681, ¿vale? A una amortización acumulada de una 281. Esto, como ya lo vimos, yo creo que lo podemos pasar, ¿vale? Otro de los asientos que tenemos son los asientos de ajuste, ¿vale? Acordaros que el gasto o el ingreso se tiene que imputar en el año que se dé. Por lo tanto, si nosotros tenemos o un ingreso anticipado, como es en este caso, o un gasto que corresponde a dos ejercicios diferentes, como vimos el seguro, vamos a tener que contabilizar e imputar cada gasto a su periodo, ¿vale? Esto es lo que hablamos cuando hablamos de ajustes. Por lo tanto, en este caso, que tenemos una empresa que ingresa por anticipado una cantidad, como tenemos la factura, nosotros tenemos que contabilizar la factura, que sería esto, ¿no? El 1 de noviembre nosotros presentamos una factura por un servicio, pero ese servicio se va a desarrollar hasta el 1 de marzo del 2026. Por lo tanto, aunque nosotros contabilicemos la factura a 1 de noviembre, esa diferencia es la que vamos a tener que regularizar. ¿Y cómo lo vamos a regularizar? Pues vamos a imputar la parte del ingreso del 1 de noviembre al 31 de diciembre, que sería sacando gasto, por decirlo de alguna forma, de la 705, porque recordar que nosotros ya lo habíamos metido en la 705, ¿vale? Y lo vamos a llevar a una nueva cuenta que no habíamos visto, que es la 485, que son ingresos anticipados, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos con esto es sacar de gasto, o sea, de ingreso, perdonad, la parte de ingreso que no nos corresponde a este ejercicio, sino corresponde al siguiente. Entonces, en el siguiente, lo que nosotros tendremos que cancelar esos ingresos anticipados y llevarlos realmente a ingreso. Lo vimos y lo vamos a ver ahora con el tema de seguros, que igual se entiende mejor. Y sería lo mismo, pero al revés. Porque si estamos hablando de gastos, en este caso estamos hablando de ingresos. Entonces va a funcionar de la misma medida, obviamente con diferentes cuentas. ¿Vale? Entonces, con gastos, que sería el siguiente ajuste que tenemos que hacer, ¿vale? Que ya lo vimos, como ejemplo, tenemos la póliza de seguro, ¿vale? Nosotros, el 1 de abril tenemos una póliza, nos cargan, en este caso, 12.000 euros, pero esa póliza nos va a cubrir o supone un gasto del 1 de abril al 1 de abril del año siguiente. Por lo tanto, nosotros solo podríamos imputarnos este año el gasto del 2025, no del 2026. Y aunque en este asiento vamos a contabilizarlo todo completo, a 31 de diciembre vamos a tener que quitar ese gasto, es decir, reducir ese gasto y llevarlo a una 480, que son gastos anticipados, ¿vale? Del mismo modo que tenemos una cuenta de ingresos anticipados, tenemos una cuenta de gastos anticipados. Y entonces luego haremos lo mismo, es decir, imputar en el 26 ese gasto que ya es del 2026. Vale.
Otro de los asientos que tenemos que hacer de regularización es de asiento de reclasificación. Hablamos cuando hablamos de los préstamos y además os pregunté y además comentamos que lo dejaríamos para más adelante. Entonces, nosotros cuando tengamos una deuda que sea a largo plazo, es decir, a pagar en más de un año, va a llegar un momento que esa deuda va a ser a corto plazo. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar información clara de qué deudas tenemos a largo plazo y qué deudas tenemos a corto plazo. ¿Vale? Acordaros de lo que hablamos también del umbral de rentabilidad. ¿Vale? Para esto es importante tener bien las deudas clasificadas. Entonces, a final de año vamos a tener que sacar esa deuda que la teníamos a largo plazo y se ha convertido en corto plazo. Y este es el asiento que hacemos, ¿vale? La 170, que es una deuda a largo plazo, es un pasivo, por lo tanto, para disminuir ese pasivo, que es lo que estamos haciendo, lo vamos a poner en el debe. Y en el haber que vamos a poner, pues esa cuenta de pasivo que aumenta, ¿vale? Que sería esa 520, que es la cuenta de deudas a corto plazo. Hablamos que cuando a nosotros nos concedían el préstamo, podríamos poner la cuenta que, o sea, contra el banco, dividir la deuda, es decir, dividir el préstamo total, la parte que es a largo plazo y la parte que es a corto plazo. Y por último, el último asiento que tenemos que hacer, y va para ti, Carolina, ¿vale? Es el asiento de existencias. Nosotros en el asiento de apertura vamos a partir con una cuenta 300. Es decir, vamos a ver qué existencias tenemos al inicio, ¿vale? Pero luego vamos a ver a final de año, vamos a tener que hacer un inventario y vamos a valorar cuánto tenemos esas existencias finales. Para cuadrar, ¿vale? Tenemos la 610, que es la variación de existencias. Y esta cuenta también va en el debe y en el haber, o en el haber, dependiendo de lo que tengamos que cuadrar. Entonces, nosotros este asiento lo podemos hacer como está aquí, ¿vale? Separado en dos asientos diferentes, o podríamos hacerlo en un único asiento, ¿vale? Es decir, nosotros pondríamos eh, la 300, que serían existencias iniciales en el haber por 300.000 en este caso, para anularlas, para hacerlas desaparecer, ¿vale? Y las existencias finales, que serían en este caso 250.000, ponerlo en la misma cuenta 300, ¿vale? Y para cuadrar las 610 en el debe por 50.000, en vez de hacerlo en dos únicos asientos. Pero eso os dejo a vuestro criterio, ¿vale? Yo lo hago en un único asiento, pero si lo veis mejor, pues lo podéis hacer en dos asientos, porque al final lo que estamos haciendo es dando de baja las iniciales y dando de alta las finales. Y para cuadrar las 610. Entonces, nosotros con esto ya hemos terminado. Tenemos el asiento de apertura, todos los asientos y hemos liquidado y hemos ajustado todos los gastos. Vale, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es el asiento del impuesto de sociedades, ¿vale? Y luego ya lo que es propiamente cerrar la contabilidad. El asiento de impuesto de sociedades lo veremos en el siguiente tema porque vamos a hablar
cómo se contabilizan los diferentes impuestos que hay. Vale, entonces lo vamos a dejar ahí para ver las diferentes casuísticas más tranquilamente. Entonces, una vez que hemos hecho nosotros el asiento del impuesto de sociedades, lo que vamos a hacer es el asiento de regularización. Y el asiento de regularización no es más que calcular el resultado del ejercicio. Y para calcular el resultado del ejercicio, solamente tenemos que restar los ingresos menos los gastos. ¿Qué es esto que estamos haciendo? Es decir, anulamos las cuentas del grupo 7, por eso las ponemos todas en el debe, las llevamos contra las cuentas del grupo 6, que son gastos, ¿vale? Por lo tanto, van en el haber para cancelarlas y para cuadrar tenemos esta cuenta 129, que lo que nos va a dar es el resultado del ejercicio. Entonces, si es positivo o negativo, va a ir en cada, o sea, en el debe o en el haber, dependiendo de lo que tengamos que reflejar. Vale. Acordaros de esta 129 que la hemos visto antes al principio, ¿vale? Las cuentas de contabilidad no desaparecen, ¿vale? La del grupo 6 y 7 es cierto que al principio de cada año empezamos de cero, ¿vale? Es decir, en el asiento, cuando empecemos la contabilidad, la 700, por ejemplo, va a ser cero, pero el 1 de enero vamos a tener saldo en la 129. Vale, este es el asiento que nos lo vamos a saltar, que lo vamos a ver mejor, más tranquilamente, ¿vale? Y luego por último, esperad aquí, vale. Y luego por último, lo que vamos a hacer es hacer el asiento de cierre. El asiento de cierre también es el último, ¿vale? Entonces, el asiento de cierre es el balance de situación, pero colocado al revés, ¿vale? Es decir, este asiento de cierre se va a convertir en el asiento de apertura, ¿vale? Entonces, lo que conseguimos con el asiento de cierre es poner a cero el mayor de las cuentas del grupo 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, si hay saldo, se ponen las del activo en el haber y las del patrimonio neto y pasivo en el debe. De tal forma que este asiento de cierre nos sirve para dejar el saldo, el reflejo del saldo de esas cuentas de patrimonio. Es decir, cerrar ese balance de situación a cero. Vale. Esto sería un ejemplo, ¿vale? Tenemos el capital, las reservas, todas estas cuentas, y aquí tendríamos el asiento de cierre, ¿vale? Si podríamos volver al asiento de apertura, veríamos que es lo mismo, pero al revés, ¿vale? Porque de hecho yo siempre os he dicho que la cuenta de capital es una cuenta de pasivo, ¿vale? Y va en el haber. Y sin embargo aquí lo hemos puesto en el debe, ¿vale? Para que si sois capaces de ver el mayor, veáis que poniéndolo en el debe, lo que hace es el saldar esa cuenta, ¿vale? Dejo de compartir y hoy os he dado como mucho rollo, pero vuelvo a volver al principio. Sí, ¿ha entendido? Hoy os he dejado un poco así, ¿no? Estáis por ahí, ¿verdad? Un poco. Un poco estáis por ahí, un poco. Vale, sí, me imagino. Sí, como todo. Vale, luego os presentaré las presentaciones y podéis verla.
Entonces, como resumen, vamos a volver a los asientos. No me la deja pasar directamente. Vamos a repasar otra vez el ciclo contable. ¿Lo veis bien? ¿O queréis que os lo amplíe? Entonces, si la puedo ampliar un poquito. Es que no os oigo bien. Hoy no tengo bien el esto, ¿cómo se llama? El Ahí, micro. ahí, profe, ahí cheque en pantalla completa, gracias. Sí, se ¿Perdona? ve mejor. Se ve mejor. Vale, perfecto. Vale. Vale. Entonces, lo que quiero con esto, que volvamos a situar, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de ciclo contable, hablo de todo el proceso que requiere la contabilidad en el año. El año puede ser el año natural o puede ser otro tipo de año, ¿vale? Como el ejemplo de la formación. Entonces, nosotros en contabilidad, el 1 de enero, siempre vamos a empezar con este asiento de apertura, ¿vale? Este punto 1, ¿vale? El asiento de apertura, el programa nos lo va a hacer automáticamente, ¿vale? Porque nosotros vamos a cerrar un año y abrir otro, ¿vale? Y en el asiento de apertura, que siempre es el asiento 1, vamos a reflejar el patrimonio de la empresa, es decir, las cuentas 1, 2, 3, 4 y 5, que son las cuentas que van manteniendo, que van arrastrando su saldo. Y es las cuentas que nos reflejan el patrimonio de la empresa, los bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa. A partir de ahí, nosotros vamos a ir contabilizando todo lo que le pasa a la empresa, todos esos hechos contables que hemos visto ya, las nóminas, las compras, las ventas, los gastos, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ir contabilizándolos pues de la manera que sabéis, ¿vale? Sin problemas. ¿Vale? A 31 de diciembre, en contabilidad, vamos a cerrarla, ¿vale? Porque vamos, es como cerrar un ciclo y empezaros otro. Para hacer eso, tenemos que hacer una serie de acciones. La primera es simplemente echarle un vistazo que no hemos cometido un error. Para ello, nos vamos a apoyar del balance de sumas y saldos, que el balance de sumas y saldos es un resumen de los libros mayores, de esas T's que hemos hablado, y con eso vamos a poder comprobar de una manera, un solo vistazo, si hemos podido cometer algún error, ¿vale? Es cierto que pues igual hay que revisar un poco más, ¿no? Porque nosotros con el balance de sumas y saldos podemos ver, por ejemplo, que un cliente nos debe 10 millones. Y tú dices, Buah, este no me debe 10 millones, alguna cosa ha pasado. Pues eso lo podemos ver en las sumas y saldos de un vistazo. Pues una vez que nosotros hemos comprobado que no hemos cometido ningún error, empezamos con ese proceso de cierre. Primero, antes, o sea, los primeros pasos es la fase de regularización. Y para regularizar, lo que vamos a tener que hacer es, primero, amortizar, ¿vale? Vamos a ver qué elementos tenemos para amortizar y vamos a hacer los asientos de amortización. Vamos a ver si tenemos gastos o ingresos
que los hemos imputado en este ejercicio, pero que realmente podrían corresponder a otros ejercicios y vamos a hacer esa regularización, ¿vale? Tanto de los ingresos como de los gastos, como lo hemos visto. Vamos a recalificar las deudas que tengamos, es decir, esas deudas que tenemos a largo plazo, vamos a pasarlas a corto plazo, ¿vale? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer también el asiento de impuesto de sociedades, que lo hemos visto un poco, pero lo vamos a ver mucho más tranquilamente, ¿vale? Lo hemos visto también en otros temas anteriores, pero el siguiente tema que hablaremos de los impuestos y la contabilización, pues entraremos a verlo más detenidamente. Y por último, vamos a cancelar, anular, ver ese pérdidas o beneficios que tiene, ¿vale? Ese resultado del ejercicio, que eso se muestra o se calcula anulando, saldando las cuentas del grupo 7 y saldando las cuentas del grupo 6 y llevando ese resultado a la 129. Sean pérdidas o ganancias, siempre van a ir en la 129. Hecho este asiento, lo que vamos a hacer es cancelar, saldar el resto de cuentas que nos quedan, es decir, hacer el asiento de cierre, y el asiento de cierre es el saldo, saldar esas cuentas del grupo 1, 2, 3, 4 y 5, esas cuentas de patrimonio de la empresa. ¿Vale? Entonces, ese asiento de cierre se va a convertir en el asiento de apertura del año siguiente y vamos a volver a empezar otro ciclo contable. Y luego ya por último, pero eso ya con toda la contabilidad cerrada, haremos lo que se llama elaborar los estados contables, ¿vale? Que eso también veremos el próximo día. ¿Sí? ¿Más explicado? En mi grupo está bien, profe, gracias. Es que oigo malo. Dime, alguien muy claro. Vale, Fernando. Vale, se ha sido. Sí, a veces volver para atrás y resumir siempre nos viene bien. Vale. Os veo a vosotros, a Mónica y Valeria. Tener en cuenta que luego los asientos es simplemente ir aplicando y asignando cada cuenta a cada hecho que queráis contar, ¿vale? Primero tenéis que saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que contar, ¿vale? Yo muchas veces, cuando sobre todo al principio, sí que suelo aconsejar hacer como un checklist de lo que hay que hacer antes de cerrar, ¿no? Desde comprobar hasta los asientos estos que hemos hecho, ¿vale? Estos asientos de cierre que os he hecho. Y es cierto que da igual amortizar primero y luego recalificar, pero sí que es cierto que hay asientos que tienen que estar en donde tienen que estar, ¿vale? El asiento de cierre va a ser siempre el último, porque además cualquier modificación que hacemos nos va a modificar, ¿vale? Y el asiento de regularización, es decir, el asiento de pérdidas y ganancias, ese también lo tenemos que hacer antes del asiento de cierre. Entonces, esos dos asientos son los últimos. Es cierto que cuando nosotros hacemos con la contabilidad, cuando hacemos con un programa, eh, mm, no nos deja meter más asientos y normalmente siempre clicamos, ¿vale? Siempre nos da esa opción de no meter más asientos una vez que hemos hecho los asientos de cierre, ¿vale? Para que
no se quede descuadrado, porque si no se os va a quedar descuadrada la contabilidad, ¿vale? Y yo sí que es cierto que sí que suelo hacer esa renumeración de asientos. Es decir, tú vas metiendo con asientos, 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 pero luego, una vez que tú, antes de hacer el último asiento, todos los programas de contabilidad tienen esa opción de renumerar para que quede todo ordenado. Obligatorio no es, necesario no es, pero yo suelo decir que la contabilidad refleja un poco cómo eres tú. Entonces, a mí me suele gustar que todo quede pues ordenado, eh, yo diría chucún, chucún es pues eso, pues limpito, organizado y todo bien y cada cosa en su sitio, ¿vale? Y entonces eso sí que sería. Y ya con todo eso terminaríamos el ciclo. Y ya luego tendríamos que presentar cosas en el registro, que veremos, ¿vale? Pero eso es otra cosa. Sí. ¿Alguna duda, alguna sugerencia? Os dejo incluso hasta quejas hoy. Como además no oigo bien, pues os dejo todas las quejas del mundo. Ánimo. No, no me aplaudas, que eran quejas, Giovanna. Hoy tocaba quejas. Hoy todo quejas. Sí, sí, aprovecha. Sí, yo creo que a veces, además, al final, tienes razón, Francisco, ¿eh? Yo soy consciente que os estoy dando mucha información en poco tiempo, que lo intentas explicar bien, pero a veces tampoco, pues oye, pues tampoco sabes si me estáis entendiendo. No, entonces es como más complicado. Entonces sé que necesitáis un poco de reposo, ¿vale? No os preocupéis porque esto del ciclo contable que hemos visto no es lo que necesitáis. Entonces ahora centraros para poder presentar el trabajo, ¿vale? Que es el 18, que así pues ya lo tenéis hecho y ya no os preocupéis que corregiremos y veremos también y puliremos un poco pues qué problemas no habéis entendido o no os he explicado bien y para poder perfilarlo, ¿vale? Entonces es cierto, sí, soy consciente, María, que esto es súper ajeno a vosotros, que, o sea, y os estoy dando en una hora un montón de cosas que debería de daros con mucho más tiempo y con más ejercicios, pero, o sea, de verdad, abierta a cualquier cosa. Muy bien, Raisa, me alegro. Vale, pues sí, sin problemas. Y las ganas para que entendamos. Sí, 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 que ya veréis que es chula la contabilidad. Lo que pasa que hay que entenderla y hay que practicarla. O sea que, pues nada, os dejaré la presentación mañana colgada, ¿vale? Para que la tengáis a vuestra disposición. Y cualquier cosa. Sí, es un mundo, lo sé. Sí, yo os dije el primer día que es otro lenguaje y me reafirmo en lo dicho. Entonces, un niño tarda ¿cuánto es tiempo en aprender a hablar? Pues igual, necesitamos tiempo para saber hablar el lenguaje contable. No hay nada más, ¿vale? Y lo podemos conseguir cualquiera. Vamos, sin lugar a Profesora, dudas. Dime, María. perdón, ¿eh? No puedo activar la cámara, no sé por qué, perdón, ¿eh? Las presentaciones están del tema 1 al 6. Y usted habla de Sí, agregar esta, pero no sé si lo hablaron antes, pero la del 7, vale. O sea, falta el último que fue de repaso. sí. Ah, vale. Vale, Y perfecto. la de hoy. Pues espera un poco y mañana, ay, no tengo aquí no te preocupes, me lo apunto ahora y mañana os cuelgo el de repaso y este tema. Vale, Perfecto. vale, perfecto. Muchas Vale. gracias. Nada, nada. No me había dado cuenta que no estaba. Uma Vale. consulta, professora. Para exame, vamos poder consultar o quadro de contas, porque, bueno, para fazer o exercício nos ajuda Para muito hacer para el tra- pa- as para contas. hacer la para hacer el
para hacer perdona, que estoy en casa y he oído un ruido y me ha asustado. Para hacer el trabajo que tenéis que hacer ahora, sí. Y no os No, eso preocupéis que sí. para el examen hablaremos, Ah, ¿vale? bueno, No os porque no preocupéis. sé, porque como son muchas cuentas, yo consulto para poder, he consultado para poder hacer, eh, Nada, sí, ya veo que que estás mirando, ya veo que estás mirando el cuadro de cuentas, pero no te sí, preocupes porque, o sea, yo lo dije, yo hay cuentas ahí y no las he tocado. Es decir, no he hecho ni un solo asiento con eso. Y hay veces que se me presenta un asiento, un hecho contable que tengo que contabilizar y entonces cojo y miro, ¿vale? Todo el mundo que lleva contabilidad tiene en la mano eso que tienes tú, ¿vale? O sea, no, si tú vas a entras a un sitio, a una empresa, que alguien lleva la contabilidad y en el cajón no lleva eso, mm, ahora es cierto que tenemos internet y ya todo cambia, ¿eh? Pero si un contable que no tiene eso a mano, mm, ¿vale? Entonces no te preocupes. Y luego ya verás, vamos a trabajar con como mucho 20 cuentas, ¿vale? Que son estas un poco las que hemos trabajado, pero no más, de las que tenéis. Porque yo más o menos son los asientos normales que trabajamos, ¿vale? Sí es cierto que cada empresa tiene sus cuentas, que al final vas viendo, y cada empresa tiene su casuística, y cada empresa utiliza un criterio, pero al final son siempre las mismas cuentas. Y en el momento que tienes una duda, pues consultas libremente además, sin problemas, vale. ¿vale? Pues nada, que ha sido un placer, que mucho ánimo para el trabajo, de verdad, que tengo ganas de verlos y corregirlos. Y nada, y que nos vemos el día 20 me parece que es el próximo. Así que veremos. Y ánimo, que la contabilidad no va a poder con nosotros. Bueno, adiós. Hasta luego.